Amén. Solo lo queremos a Él, nada más. Amén. Que podamos tener este corazón de búsqueda del Señor en este tiempo. Creo que todo este año y el año pasado fuimos sacudidos para una búsqueda de Dios. Nada es porque sí. Nada sucede así y vienen circunstancias porque sí. Siempre hay un llamado a buscar a Dios y como país, pero también universalmente, hay un llamado a buscar a Dios. Estamos en la recta final, y nuestra familia tiene que ser restaurada, nuestra vida tiene que ser restaurada. Qué hermoso tiempo, qué bueno que podamos compartir este tiempo juntos. Espero que estés pudiendo tener un encuentro con Dios en esta mañana, que estés pudiendo alzar tus ojos a aquel que te dio la vida, que sustenta tu vida, que cuida también tu familia, que tiene el control de todas las cosas. Estamos aquí como iglesia predicando la palabra, pero también adorando a nuestro Dios. Unite a este tiempo, presta atención y permití que el Señor, que el Espíritu Santo haga una obra preciosa en tu vida. Y vamos a orar para compartir entonces en esta mañana la palabra del Señor. Dios, gracias por poder estar en esta mañana compartiendo tu palabra. Te pido que la bendigas, Señor, que en la meditación, en la reflexión de tu palabra, el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, trabaje en nuestros corazones para sacudirnos, para llamarnos, para alentarnos, levantarnos, sanarnos, limpiarnos, todo lo que sea necesario, Señor, para poder tener una relación contigo profunda y real. Dios, en estos tiempos especiales te pedimos que nos des discernimiento para entender los tiempos, para entender lo que estamos viviendo y poder tomar las decisiones correctas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y el título de lo que quiero compartir con todos en esta mañana es la verdadera religión. La verdadera religión. La palabra religión es una palabra que se usa generalmente en un sentido amplio y viene del latín. Literalmente, religión significa religar, volver a unir. Y el sentido es volver a unir al hombre con Dios. Es decir, que la religión podríamos decir que es el intento del ser humano de reconciliarse con Dios. Es esa búsqueda que tenemos por encontrar a aquel que nos creó, aquel que da sentido a la vida. Es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Y tal vez por eso hay tantas religiones, ¿no? Hay muchas religiones porque la gente quiere buscar a ese Dios y busca como puede, como se le ocurre, como piensa que sería. Y vemos en todas las naciones, en todos los tiempos, la gente tratando de buscar la deidad. Algunos buscaban muchos dioses, algunos pensaban que el sol era su dios o que los dioses eran parecidos a los seres humanos y vivían en el Olimpo, ¿no? Y cada religión es ese esfuerzo por tratar de darle sentido a las cosas, por tratar de buscar o entender el propósito de la vida. Y la pregunta que muchos se hacen entonces es, ¿cuál es la verdadera religión? Que es lo que da el título a la meditación de esta mañana. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es realmente lo que puede volver a unirme a mi propósito original y a mi Creador? ¿Cuál será? ¿Será la religión evangélica a la que pertenecemos aquí los que estamos predicando y los que estamos armando esta transmisión? ¿O será la religión católica o el budismo o la musulmana o tal vez ninguna de ellas o habrá que inventar otra nueva? ¿Cuál es la religión verdadera? Y para comenzar a responder esto, lo primero que quiero que consideres es lo siguiente.
Si necesitas unirte nuevamente a Dios, es porque primero hubo algo que te separó de Él. ¿Por qué necesitamos una religión, un religarnos, un volver a unirnos a Dios? Porque algo sucedió que nos separó de Dios. Y ahí en la Biblia encontramos en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos separa, el gran problema es que el hombre está intentando hacer las paces con Dios desde su condición de pecado. Todos nosotros pecamos. Si estamos separados de Dios, no es por algo que Dios haya hecho. Es algo que nosotros hicimos que nos separó. Es nuestra condición pecadora la que nos separa de Dios. Y de alguna manera estos pecadores, estos que están contaminados por el pecado, están tratando de acercarse a Dios. Y pensá en esto. Dios es santo y perfecto. Nada hay más perfecto que nuestro Dios. Él es pureza pura. Así que, ¿cómo puede haber algo, qué puede existir, cómo puede haber una forma que pueda hacer que nosotros nos unamos por nuestros propios medios a este Dios santo? Si somos pecadores, si como pecadores tratáramos de acercarnos a su santidad, tendrían que pasar dos cosas: o ya Dios no sería santo, o seríamos totalmente aniquilados por su santidad. Y es lo que dice la Biblia que pasa. Es imposible que nuestra condición pecadora logre unirnos al Dios tres veces santo. Es como si una mancha quisiera unirse a la limpieza. Es imposible. No hay forma. Y la religión, este intento del hombre acercarse a Dios, ve un gran conflicto, algo que nos limita totalmente. Y es que Dios es santo. Dios es tres veces santo. Le voy a pedir un segundito nomás, necesitamos enchufar. Le voy a pedir a Mercedes si me podés ayudar un poquito. Está en mal contacto y se me va a apagar la computadora, y quiero seguir con el mensaje y quiero que no se me interrumpa. Así que la verdadera religión no consiste en que yo me acerque a Dios. Lo maravilloso que enseña, ahí está, gracias. Lo maravilloso que enseña la Biblia es que no hay modo de que el hombre pueda alcanzar a Dios. Pero por su amor y misericordia fue el mismo Dios el que se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Así que la verdadera religión no consiste en que nosotros nos acerquemos a Dios, consiste en que Dios tomó la iniciativa. Él nos ofrece limpiarnos para poder luego acercarnos a su santidad. No puedo acercarme a la santidad de Dios si no he sido limpio de mi pecado. Hay una imposibilidad destructiva en cualquier intento del hombre por sus propios medios, por su capacidad, por sus virtudes de acercarse a Dios. La Biblia es clara. Dios se acercó a nosotros a través de Emmanuel. Emmanuel quiere decir justamente Dios con nosotros. Ese es el principal mensaje de la cruz. Jesús pagó lo que nosotros jamás podríamos pagar, tendiendo un puente de reconciliación con Dios. Y Él nos invita a cruzarlo. La cruz hay que cruzarla. Hay que ir por ese camino de reconciliación que Dios mismo abrió para nosotros. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la verdadera religión no puede ser entonces una manera del hombre para acercarse a Dios, sino más bien Dios acercándose al hombre y éste respondiendo a su invitación.
Y por eso también el apóstol Pablo decía, mi verdadera religión es Cristo y este crucificado. Si hay algo que es más triste que un ateo, es alguien con una religión que no le une a Dios. Hay mucha gente religiosa, pero está tremendamente separada de Dios e imposibilitada de llegar a su gloria. ¿Por qué? Porque están esforzándose por alcanzarlo por sus propios medios. Así que de la multitud de religiones que existen, solo hay una a la cual podemos acudir. La verdadera religión no es inventada por los hombres, no viene de la mente o de la inteligencia o de las virtudes humanas. Viene del Dios Santo revelándose al ser humano, mandando a Jesucristo que muera en una cruz, pagando por los pecados para tener una limpieza. Al confesar nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados, limpiarnos de toda maldad. Yo puedo aceptar ese perdón me limpia y me hace acepto a su presencia. Por eso quiero que medites en esto. ¿Qué tipo de religión tienes? ¿Qué tipo de religión tienes? ¿Esa religión realmente te está uniendo a Dios? ¿Cómo se puede ver en forma práctica que tu religión te ha unido a Dios? Porque aquí no se trata de que seas evangélico, católico, budista, musulmán o hinduista, tantas religiones. Se trata de esto. La verdadera religión. ¿Es vana o no es vana? ¿Está cumpliendo su propósito de unirte a Dios o no? La verdadera religión es Cristo. ¿Cómo es tu religión? Y no se trata del nombre, se trata de la relación. Se trata de que esté cumpliendo con el propósito de unirte al Dios vivo. Por eso, para reflexionar en esto, sobre todo en esta última pregunta, acerca de, en forma práctica, cómo veo que mi religión me está uniendo verdaderamente a Dios. Yo te invito a que meditemos en un pasaje que se encuentra en la epístola de Santiago, el primer capítulo, capítulo 1, versículos 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Ahí lo podés buscar en tu Biblia, ir siguiendo, porque vamos a estar avanzando sobre estos versículos para analizar acerca de la verdadera religión. Dice así Santiago capítulo 1 versículo 19: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deberían ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sido sembrada en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, también tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El versículo 23 dice: Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura
y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Dios bendiga su palabra y nos lleve a una convicción profunda de vivir una religión que valga la pena. Quiero exponer a la luz entonces de este pasaje 3 características de una persona que está unida a Dios, que tiene una verdadera religión. La primera característica que puedo notar en este pasaje la podríamos denominar prudencia. Prudencia. Fíjate en el primer versículo, decía: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cómo podemos resumir esas 3 cosas que dice ahí? La mejor palabra que se me ocurrió es prudencia. La prudencia podríamos decir que es la prueba de fuego de una vida transformada. Estamos en el año de la transformación. Todos queremos esta transformación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Si vos querés transformación en tu vida, anhelá que Dios te haga más prudente. Es la prueba de fuego. Todos somos paz y amor, tal vez en el salón de la iglesia o cuando tenemos que hablarle a otro de Cristo, ahí estamos, parece que hasta los angelitos están volando a nuestro alrededor, pero tal vez volvemos a casa y son puros gritos, euforia, golpes, y no hay prudencia. La prudencia es la prueba de fuego de una vida transformada. Para ser prudentes necesitamos de algunas virtudes que Dios tiene que formar en nuestras vidas, como la docilidad, por ejemplo, ser dócil, ser enseñable. Fíjense que ahí dice, tenés que ser rápido para escuchar. Eso quiere decir prestar atención, aprender de las circunstancias, aprender de los errores, aprender de los demás, aprender de la instrucción que se te da, aprender de lo que te enseña el Espíritu Santo. Pero también ser humilde, también ser paciente. Es muy difícil ser prudente si no sos humilde, o ser prudente si no sos paciente. Así que algunas de estas virtudes, hay muchas más, pero la prudencia se genera con este combo de virtudes que van creciendo y formándose por la obra del Espíritu Santo en una vida. Docilidad, ser enseñable, ser paciente, ser humilde. Fíjense que dice el pasaje que tenemos que ser rápidos para escuchar, es decir, estar atentos a la enseñanza, no creernos que nos las sabemos todas, evitar tratar de tener siempre el protagonismo. ¿Viste esa gente que querés tener una charla y no te dejas meter ni un bocado? Porque habla, va cambiando, salta de un tema a otro, vuelve, y vos querés ahí poner algún ingrediente, aunque sea, pero hablan, son rápidos para hablar. No, tenés que ser rápido para escuchar, prestar atención. Cuando querés hablar, que sea una pregunta sabia, que sea una intervención sabia, pero primero tenés que ser rápido para escuchar. Tenés que saber lo que está diciendo. ¿Te pasó también ver una conversación entre 2 personas donde cada uno habla de lo suyo? No se escuchan mutuamente. Parecen 2 monólogos superpuestos. Porque es esa gana de hablar nada más. No, tenés que ser lento para hablar, pero rápido para escuchar. Cuanto más hablas, más probabilidades de meter la pata tenés. Cuanto más hablas, más probabilidad de meter la pata tenés. Esta semana nos estuvimos divirtiendo con muchos memes por metidas de pata de los gobernantes que quieren ahí tratar de salir al ruedo, tal vez por campaña, tal vez para calmar a la población o por otro motivo, pero ahí hablan y meten la pata.
A veces hay que ser prudente, ¿sí? Si no querés aparecer en un meme, tal vez trata de no hablar tanto, ¿sí? También, por último, dice que tenemos que ser lentos para enojarnos. Esto habla de dominio propio, de ser pacientes con los demás y de soportar al que piensa distinto. Lento para enojarse. Dios es lento para la ira, así lo describe la Biblia. Dios tiene esa capacidad, es lento para la ira y nosotros tenemos que imitarla. A veces estamos así como alterados y una mosquita que vuela ya nos saca de quicio. Dominio propio. Dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida para poder ver las cosas desde otro punto de vista. Ser más tolerantes, pero no porque me estoy aguantando la bronca hasta que exploto, sino porque puedo dejar todas las cosas en sus manos, pero también puedo ver desde otra perspectiva lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas impacientes con el otro podemos ver en estos tiempos, no? Estamos como alterados y las peleas tal vez dentro de la casa se están multiplicando. O tal vez entre amigos, o tal vez entre los miembros de la iglesia. Somos impacientes, no le bancamos un error al otro. O si piensa distinto, ya reaccionamos. Para algunos, esta es la característica más difícil. Hay algunas personas que son polvorita, ¿no? No la mires fijo porque sonaste, ya empieza todo un lío. Otros quieren llenar el mundo con sus palabras para demostrar cuánto saben o tal vez para tapar sus debilidades. Esta cuestión de la prudencia para algunos es bastante compleja. Es el trabajo más difícil que tienen que junto con Dios para su transformación, para tener una verdadera unión con Dios. Alguien imprudente no va a poder relacionarse con Dios de una manera sana, de una manera como Él desea que te relaciones. Mirá lo que dice Proverbios 10:19. Cuando lo leí me sacudió. Es muy cortito, un renglón, tal vez después lo podés copiar y enmarcar y ponerlo ahí como adorno en tu casa. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Prudencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Con qué palabras llenas la atmósfera? ¿Son palabras de bendición o son palabras destructivas? Hay quienes abren la boca solo para quejarse, o para herir, o para criticar. Pero cuando Cristo realmente llega a la vida de una persona, ahí comienza un proceso de transformación. Y uno de los primeros lugares que el Espíritu Santo se dedica a trabajar es justamente esto, hacerte más prudente. Dios viene a tu vida, dice, vamos a empezar la restauración de tu vida. Vas a nacer de nuevo, te hago una nueva criatura. ¿Por dónde voy a empezar? Te necesito hacer más prudente. Es uno de los primeros lugares por donde Dios empieza a trabajar. Que empieces a tomar conciencia de que tus palabras que salen no son palabras que se llevan el viento. La Biblia dice que las palabras tienen poder de vida y de muerte. No es cualquier cosa lo que decís. No es cualquier cosa decir, bueno, estaba enojado, por eso dije tal cosa. Dios empieza a trabajar para que te des cuenta, aunque estés enojado, hay cosas que no se pueden decir. No podés largar así palabras ofensivas o destructivas o que aplasten a otra persona. El cambio con algunos es abrupto. De un día para otro he visto mucha gente que ha cambiado su manera de hablar y de relacionarse con los otros de una forma impresionante. Prácticamente de un día para otro dejaron de decir malas palabras, empezaron a hablar cosas buenas, empezaron a dar consejos sabios y uno, wow, dice, qué tremendo esto.
Pero otros tardan años en cambiar algunas actitudes y modos de responder. ¿Sabes? No es lo importante si tardas mucho o poco. Lo importante es que el proceso se esté realizando en tu vida. De que vayas entendiendo, no puedo tratar así a mi esposa, no puedo decirle esto a mis hijos, no puedo tratar a mis amigos con este lenguaje, no puedo ponerle estos apodos, no puedo estar todo el día quejándome. Algo empieza el Espíritu Santo a trabajar y lo importante no es si es lento o es rápido. Lo importante es que se esté avanzando en el proceso, que la transformación se esté dando. Ponete de acuerdo con Dios y trabaja junto con Él. Dale el control de tu temperamento, de tus contestaciones y también de tu capacidad de aprendizaje. Sé rápido para escuchar. Empezá a prestar atención. ¿Sabes qué? Cuando la gente llega llena de pecado a los pies de Cristo, llega con la mente confusa. No puede pensar claramente, porque está llena de pensamientos oscuros, negativos, pensamientos de muerte. Pero llega Cristo a la vida y la ilumina, la llena de su paz, llena de nuevos pensamientos. Lees la Biblia y encontrás cosas maravillosas. Y si vos prestás atención, si vos sos rápido para oír, los cambios que Dios va a hacer en tu vida van a ser maravillosos. Así que la primera característica de una verdadera religión es que produce prudencia en tu vida. La segunda característica, también muy práctica, es que también produce obediencia. No solamente prudencia, sino también obediencia. Ahí en el versículo 21 de Santiago 1 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Evidentemente lo malo y lo sucio no puede convivir con la palabra de Dios. Sería como querer sembrar trigo entre espinos. Tal vez comienza a crecer la espiga, pero en cuanto quiere echar raíces, los espinos la van a ahogar y no va a dar ningún fruto. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Las semillas que caen entre espinos no sirve. Si hay maleza, si hay cosas corruptas que quieren convivir con la palabra de Dios, eso malo va a ahogar la semilla de la palabra de Dios que sea plantada en tu vida. Así que cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, luego tenés que tomarte el trabajo de ir quitando toda la maleza que hay en tu corazón. Es como que el Espíritu Santo viene a tu vida y se pone la ropa de sembrador, de agricultor, no se pone un mameluco, agarra un rastrillo y también te dice: vení, vamos juntos a limpiar este campo. Y te da también a vos, hay una zapa, una guadaña, una máquina, una desmalezadora. Vamos juntos y te acompaña en un proceso para limpiar tu corazón de toda maleza. Esto lo vas a poder lograr con disciplinas espirituales, que son armas, que son métodos, son esa guadaña, son esa desmalezadora que te ayudan a limpiar el campo. Disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, relacionarte con otros cristianos, adorar a Dios, tener una actitud de arrepentimiento. Eso va limpiando tu vida y va quitando lo malo y lo sucio de tu corazón. Luego el versículo 22 dice: pero no solamente escuchen la palabra, tienen también que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si quieres tener una religión verdadera, no puedes solamente llenar tu intelecto de doctrinas o aprenderte todas las canciones que cantamos o adquirir un lenguaje con muchos amenes y glorias a Dios. Nada de eso obviamente es malo, pero no alcanza. No se trata de eso la verdadera religión. También debes poner
por obra lo aprendido. Las obras realmente no te salvan, pero sí manifiestan tu salvación. Te lo repito, las obras no te salvan, pero manifiestan tu salvación. Somos salvos para buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Los versículos 23, 24 y 25 dicen, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. La triste realidad es que muchos no son bendecidos porque no son obedientes. Muchos no son bendecidos porque no son obedientes. La falta de obediencia tiene sus consecuencias y te lleva por caminos de destrucción. Muchos esperan la bendición de Dios recorriendo caminos de maldición. Es inútil. ¿Cómo esperás que Dios te bendiga? Recorren caminos de maldición y esperan que Dios los bendiga. Es como, no sé, estar en el bar y esperar que te den una lechita fresca. No va a pasar. Muchas veces somos desobedientes porque somos obstinados, cabeza dura, y queremos hacer las cosas como se nos da la gana o así como salen. ¿Conocés gente que vive la vida así como viene? Se despiertan cuando abren los ojos. Si tienen ganas se levantan, si no tienen ganas no se levantan. Van, se fijan en la cena que hay para desayunar. Si hay té, toman té. Si hay mate cocido, toman mate cocido. Luego salen y ven a ver qué les depara la vida, ¿no? Y así viven. Dicen, oh, no fui bendecido. Hoy me fue un poquito mejor, pero así viven como les sale. Ni piensan en obedecer a Dios, ni piensan en ser responsables con aquello que Dios les ha encomendado. Si tienes una religión verdadera, eso se traducirá en obediencia a su palabra y hacer las cosas a su manera y no a la tuya. Prudencia, obediencia. Y por último, servicio. Servicio, otra característica de una verdadera religión. El versículo 26 de Santiago 1 y el versículo 27 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Pero el versículo 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en, ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí el apóstol Santiago dice que puedo estar engañándome a mí mismo, pensando que sí soy un buen cristiano porque oro todos los días en el almuerzo, o leo la Biblia todos los días, o porque pongo música cristiana en mi celular, o porque asisto a todas las reuniones, entonces digo, wow, soy un buen cristiano. Ya me conozco las canciones que han salido últimas en YouTube, ahí miro todos los links oficiales de los grupos que se están escuchando, o estoy leyendo la Biblia, hago mi tiempo con Dios porque leo ahí la palabra, oro en el almuerzo y soy un buen cristiano. Y realmente puedo estar engañándome a mí mismo. Si haces todo esto o más, pero no logras controlar tu comportamiento y tu forma de comunicarte con los que te rodean, dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice
una religión, lo dice la Biblia, si no logras controlar tu comportamiento, tu forma de comunicarte con los demás, tu religión no vale de nada. ¿Qué sirve estar una hora en oración en tu cuarto si salís y maltratás a todo el mundo? ¿De qué sirve? Si no tenés una vida productiva, si no sos prudente, si no obedeces la cosa más chiquita que te dijo Dios. ¿Para qué estuviste una hora orando en tu cuarto de rodillas, cayendo lágrimas, si a los 2 minutos estás desobedeciendo eso chiquito que Dios te dijo ya hace 3 años? Y te lo viene repitiendo y repitiendo. Cada momento de oración que pasaste ahí, esa hora clamando y orando, Dios te decía, obedéceme en esto. Salís y volvés a desobedecer. ¿De qué sirve esa religión? Fíjate, el pasaje afirma que la religión pura y verdadera se muestra en mi servicio hacia los que menos tienen. Menciona a los huérfanos y a las viudas. En esa época en la que vivía Santiago, los huérfanos y las viudas estaban totalmente desprovistos y sin esperanza. No había ningún organismo que pudiera ayudar o dar recursos a los huérfanos y a las viudas. Quedaban a la buena de Dios, como se suele decir. Eran personas despreciadas en las que nadie pensaba ni tenían en cuenta. Si una viuda no tenía un familiar cercano, sonaba. Ahí quedaba, tenía que ir a mendigar, pedir en las calles, lo mismo con un huérfano. Hay muchas personas hoy así, que están ignoradas por la sociedad, que no se las tiene en cuenta, que no tienen esperanza, no tienen cómo salir adelante. Hoy está de moda decir que están invisibilizadas. ¿Escuchaste esa palabra? Ahora todo el mundo quiere usarla para algo, ¿no? Me están invisibilizando. Pero realmente hay mucha gente que vos pasás al lado y ni te diste cuenta que estaba. Gente que no tiene forma de alcanzar algún recurso que le es necesario, sea físico, económico o emocional. La iglesia tiene que caracterizarse por esto. La verdadera religión implica abrir los ojos a la necesidad del que está a tu lado. De eso estuvimos hablando un poco el domingo pasado aquí en Salta, así que si no lo escuchaste podés ahí poner el link de la predicación en YouTube, en Centro de la Familia Victoriosa de Salta. Estuvimos hablando de ayudar al prójimo. Y realmente no es una cosa más, no es decir, mira, qué lindo, este está ayudando al prójimo. No, es una característica de una verdadera religión. En la historia de la iglesia, una de las principales cosas en la que el cristianismo sobresalió fue justamente en atender y cuidar desinteresadamente a aquellos que estaban desvalidos y sin posibilidades de salir adelante por sí mismos. Si vos recorres la historia, si ves lo bueno que puede haber hecho el cristianismo en la sociedad occidental, es que apuntó a lugares que nadie siquiera tenía en cuenta para ayudar. Fueron los cristianos los que se ocuparon de los huérfanos que quedaban luego de las guerras y de conflictos, que quedaban muchos huérfanos abandonados. Los cristianos fueron los primeros en armar orfanatos, en recibir a esta gente que aún era de distintos pueblos. Fueron los cristianos los que se caracterizaron por eso. Y a lo largo de la historia, en los orfanatos, los que se ocuparon de los huérfanos fueron los cristianos en primer lugar.
Y actualmente tenemos un caso bien lindo de amigos nuestros que ahí están en África, en Goma, un lugar en conflicto donde todo el tiempo hay guerras civiles y quedan muchos niños huérfanos por eso. Y ahí este matrimonio tiene un orfanato y tiene niños, se llama Happy Children, su fundación. Tienen alrededor de 40 niños ahí en Goma, pero ahora se están extendiendo a pueblitos cercanos y ahí les dan de comer, les dan de la palabra de Dios, los contienen emocionalmente, les dan amor. Fueron también los cristianos los que lucharon contra la esclavitud, lo que llamamos el abolicionismo, ¿no? Que cese la esclavitud, abolir la esclavitud. Cuando ves los referentes que lucharon contra esto en distintas partes de la historia, vas a encontrar gente cristiana. También fueron cristianos los que fundaron las primeras universidades. Si hoy hay una universidad en tu país, es porque esa idea nació de cristianos, ¿lo sabías? Las universidades más antiguas fueron fundadas por cristianos. Y gran cantidad de científicos que trajeron también avances en el conocimiento humano eran cristianos. Así que este pensamiento que ahora da vuelta de moda, los científicos no pueden ser cristianos, es imposible ser científico y cristiano, eso es una mentira. Lo muestra la historia. Los grandes científicos que trajeron grandes saltos de avance a la humanidad eran cristianos y actualmente los premios Nobel, muchos de esos son cristianos. El descubridor del genoma humano es un cristiano, Francis Collins, y así podemos nombrar muchísimos. Somos de bendición para la sociedad. También fueron cristianos los que levantaron el nivel moral de toda una nación. Cambiaron lo que está bien, lo elevaron a la posición de lo que Dios manda, al punto que nuestra Constitución, las leyes, están basadas todas en principios divinos. Así que yo te invito hoy como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad también de atender, cuidar, ayudar y sobre todo amar con acciones concretas a los que nos rodean. Esa es la verdadera religión. Jesús es nuestro modelo. Seamos hombres y mujeres que marquemos nuestra generación porque vivimos una religión verdadera. Prudencia, obediencia y servicio. Yo te invito que oremos en esta mañana y nos analicemos y hagamos esta pregunta sincera. ¿Qué tipo de religión estoy teniendo? ¿Cómo está afectando a mi vida? ¿Realmente me está uniendo a Dios? ¿Se muestra mi religión verdadera en que estoy creciendo en prudencia, estoy creciendo en obediencia, estoy creciendo en mi servicio a los demás? Si no es así, hoy yo te invito a que hagas una oración de entrega a Jesús, aquel que es nuestra religión, aquel que descendió de los cielos para salvarnos, aquel que fue crucificado por nuestros pecados. Tal vez nunca recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Esta es tu oportunidad. O tal vez pensaste que lo hiciste porque levantaste la mano alguna vez o hiciste alguna oración de repetición, pero después seguiste viviendo tu vida como siempre. Hoy podés hacer una oración sincera. Yo te quiero ayudar, quiero orar junto con vos, quiero ayudarte a poner palabras en tu boca, pero vos que te las apropies y sean tus palabras. Y le digas hoy a Jesús, quiero que entres en mi vida y me ayudes a reconciliarme con Dios. Y que esa reconciliación se muestre en que tenga más prudencia, tenga más obediencia y un servicio por los demás. Si vos querés entregar tu corazón a Jesús en esta mañana, te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás, con sinceridad, digas estas palabras a Dios. Padre eterno, en esta mañana reconozco que no me puedo acercar a ti por mis propios méritos. Soy pecador, he cometido tantos errores,
Mi vida está sucia, está corrompida. No me puedo acercar a tu santidad. Pero también te agradezco porque tú tomaste la iniciativa. Diste a Jesucristo. Él vivió una vida perfecta. Murió en la cruz para pagar mi deuda por mis pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Yo merecía morir, pero tú moriste en mi lugar. Pero también te levantaste con poder. Resucitaste de entre los muertos. Y esa vida nueva me la ofreces a mí. Yo me arrepiento de mis pecados. Tomo la decisión de seguirte, de aprender de ti, aprender prudencia, aprender obediencia, aprender servicio a los demás, aprender de tu palabra, ser rápido para escucharte a ti, lento para hablar y lento para airarme. Te recibo en mi corazón. Dios, hazme tu hijo. Quiero que tu identidad se plasme en mí. Quiero ser más como Jesús. En el nombre de Jesús, dame tu Espíritu Santo que me ayude a vivir este tipo de vida, porque solo no puedo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás ahí y vos decís, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero noto que me he distraído. He estado hablando de más, me he estado enojando, estuve muy irascible, estuve muy susceptible, todo me estaba molestando, estaba impaciente. Ahora pedí el auxilio al Espíritu Santo ahí donde te encontrás. Tal vez Dios te estuvo dando palabras específicas y estás siendo desobediente, no estás haciendo caso. Toma el compromiso, Señor, voy a obedecerte. Señor, voy a obedecerte, voy a poner por obra la palabra que he aprendido. Y también le podés pedir que abra tus ojos a la necesidad de este mundo. En estos tiempos de pandemia, de enfermedad, de escasez, ¿cuánta necesidad hay? Y Dios nos plantó en esta tierra, estamos aquí para satisfacer necesidades que ningún médico puede satisfacer, ningún político puede satisfacer, ninguna organización no gubernamental puede satisfacer, sino solamente los hijos de Dios. Abre mis ojos, Señor, para mandar un mensajito de aliento, para comprar comida al que está necesitando, comprar un remedio, para ir a visitar al que está solo, para orar juntos, para preocuparme por mis hermanos en la fe, ver los que están desamparados en este tiempo. Abre mis ojos, Señor. Ahí deja que el Espíritu Santo te convenza. Deja que Él toque lo más profundo. Convenza tu corazón de que no puedes seguir siendo egoísta y te entregues totalmente a Él para darle el control absoluto de tu vida. En el nombre de Jesús, ahí tienes que hacer tu propia oración, tu propio compromiso con Dios. Señor, yo no quiero tener una religión vana, una religión que no sirva para nada. Quiero tener una religión que me transforme a mí, que transforme mi familia, que transforme mi iglesia, que transforme mi ciudad, que transforme el mundo. Úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.